Bueno, veo aquí que todavía hay algunos que no tienen fotografía. Yo me acuerdo que ya todos estaban, ¿no? Milton y Néstor. Carlos Alexander también. Les faltan sus fotografías. Bueno, en fin, vamos a empezar. Pues recordando que hoy es un día sábado, ¿qué? 27 de marzo, que es previo a la Semana Santa. Vamos a ver, Néstor, fíjese que no se ve su foto, no se ve, por eso le decía. Bueno, eh, les decía que este sábado es previo a la Semana Santa, de hoy en 8 no tenemos clase, tenemos una semana ahí sí, es especial, ¿verdad? Porque la mayoría no trabaja toda la semana, hay quienes no trabajan ningún día de la semana, hay quienes trabajan solo lunes y martes, hay quienes todavía miércoles, mediodía, en fin. Pero lo importante es que el próximo sábado no tenemos clase. Entonces hemos llegado a este punto ya más o menos en la mitad del curso. Y vamos a ver el día de hoy un método que es el de los métodos para aproximar raíces, es el que a mí más me gusta, mi favorito. Y además que es el último de este tipo, ¿verdad? Ya en la próxima clase vamos a tener métodos, pero ya no para aproximar raíces, sino que se llaman de ajuste de curvas. Pero bueno, eso va a ser hasta de hoy en 15. El día de hoy vamos a ver un método que es, como les digo, a mí me gusta mucho. Se llama el método de la falsa posición, que más comúnmente se le conoce como regula falsi. Pero nosotros le vamos a decir así de nombre, su nombre más formal, ¿verdad? La falsa posición. Y vamos a ver que es un método muy, muy bonito. Es muy parecido al primero que vimos, al método de disección, pero es más eficiente y más eficaz, ¿sí? Entonces, les voy a compartir ahorita la, una presentación. Bueno, antes de eso, quisiera saber si alguien no tiene alguna duda respecto a tareas, respecto de cortos. No hay ningún problema, no ha habido ningún problema con ellos. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Buenos Fíjese que días. yo en esta última tarea sí no la pude hacer en MATLAB me salió, en C++ no me salió. La segunda te daba, no tenía raíz real, por eso es que no se podía hacer. La raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Pero no dejar que el programa trate de hacerlo, porque entonces se va a salir así de forma descontrolada. Y eso sí no es, eh, no debería de suceder, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomendaba es que cuando hagan esto, primero traten de encontrar la gráfica de la función, ¿sí? Con la gráfica de la función, pues entonces ya uno se da una idea, ¿verdad?
Por ejemplo, para esa función que ustedes dicen, la 2 creo que era, la gráfica de la función mostraba claramente que no habían raíces reales. Entonces, desde ahí ya ustedes debieron haber sabido que el programa pues los iba a llevar a ese punto, ¿verdad? Que les dijera que no habían raíces reales. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, compañeros? Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. Fíjese que yo estoy buscando cómo poder manejar o poder sacar las raíces reales por medio de, bueno, de MATLAB más que todo, porque creo que en C++ no maneja esos datos, pero en este caso, ¿cómo siempre bueno, se ponen los 3 puntos para poderlo manejar o se tiene que usar otros datos? Porque no encontré. No sé si le comprendí bien. La idea es que con los 3 puntos que uno da como parámetros iniciales, ajá, en algunos casos el algoritmo nos lleva a tratar de ¿cómo se llama? Aproximar una raíz imaginaria. Sí. En ese caso, si ustedes no querían manipular el programa para que calculara las raíces imaginarias, simplemente decir, mire, ya no se puede porque los parámetros iniciales nos llevan a una raíz imaginaria. Hasta ahí se lo tenían que quedar. Sí, eso lo hice, pero al llegar a ese punto, mi intención era seguir operando por medio de código para poder dar la respuesta del número imaginario. Vean, lo más conveniente ahí hubiera sido manejar banderas, ¿sí? Banderas le llamo yo. Una bandera me dice que está sucediendo algo. Entonces, en el momento en que yo identificara que el cálculo me llevaba a aproximar una raíz imaginaria, entonces yo debería haber prendido una variable, una bandera, que me lo indicara, ¿verdad? Por ejemplo, inicializarla a 0, y cuando suceda eso, encenderla y ponerla a 1. Eso, al estar a 1, me dice que estoy calculando una raíz imaginaria. Entonces, al valor que iba dentro del radical, yo le cambio el signo y lo pongo positivo. Entonces, ya le puedo calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Pero mi bandera está encendida y me está diciendo que es una raíz imaginaria, ¿ya? Entonces, puedo seguir con el cálculo, como que fuera una raíz real, pero estoy con mi bandera encendida que me dice que es una raíz imaginaria. Entonces, al final yo tendría que dar la respuesta como una raíz imaginaria. Ahora, si MATLAB tiene capacidad para manejar raíces imaginarias, no sé. Eso sería interesante. Bueno, sí, ok. El resultado igual sería un número imaginario, ¿verdad? Digamos, se tendría que poner una I al final. Exacto, así es. Esa es una forma. ¿Ya? Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más, compañeros? ¿O podemos pasar a la presentación del día de hoy? Bueno, muy bien, vamos les voy a compartir la presentación. Miren, hasta en el mar me siento yo por la Semana Santa. Así es que vamos a ver el día de hoy el método de falsa posición, que más comúnmente se le conoce como regula falsi, ¿sí? Entonces, recordemos que el algoritmo de bisección es un método de encierro, le llaman, ¿verdad? Porque encierra la raíz en un intervalo y ahí sí que a fuerza bruta va dividiendo y dividiendo y dividiendo esos intervalos hasta acercarse a la raíz, cumpliendo con los parámetros iniciales, ¿verdad? Entonces, este método de la falsa posición es parecido a eso, ¿sí? Lo único es que es una mezcla entre el método de bisección y el método de la secante para realizar lo siguiente, ¿sí? Sabemos que el método de bisección, pues, como les digo, divide el intervalo original y toma un subintervalo donde está la raíz.
Este subintervalo a su vez lo divide y así se va, ¿sí? Al inicio, ¿sí? Uno para poder determinar así perfectamente de que hay una raíz en el intervalo, uno debe calcular la función valuada en el lado A y evaluar la función en el lado B. Si estos dos tienen signos opuestos, significa que en el intervalo hay al menos una raíz. Lo mismo se cumple para este método de falsa posición, ¿sí? Entonces, el problema con el método de bisección, ¿sí? Es que, por ejemplo, aquí lo dice, ¿verdad? Si f de A está mucho más cerca a 0 que f de B, pues la lógica nos dice que la raíz se encuentra más cerca de A que de B, ¿sí? Pero el método de bisección no toma en cuenta eso, sino que simplemente divide en dos el intervalo y ahí se va y siempre lo hace a la mitad. En cambio, el método de falsa posición mira dónde está más cerca la raíz, si de A o de B, y si a ese lado se va, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, vean, la raíz está acá, cabal, donde dice XR, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está la raíz. Entonces, no, perdón, la raíz está acá, a la par, a la derecha de XR. Al tirar la recta secante, entonces se calcula un XR, ¿sí? Y ese XR es el que se va a ir acercando poco a poco hacia la raíz real. Y eso es lo que hace este método, ¿sí? Entonces, no divide el subintervalo a la mitad, sino que toma el punto que esté más cercano a la raíz. Y ahí hace otro subintervalo. Entonces, esto lo que provoca es que el método sea más rápido, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es una forma de ver gráficamente cómo funciona el método, ¿sí? Se le llama de falsa posición porque ese XR da la idea de que esa es la raíz, ¿eh? Pero no es esa, sino que es una aproximación. Entonces, por eso se le llama falsa posición, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona este método. Al utilizar triángulos semejantes para resolver la gráfica que se obtiene al tirar esa línea secante, ¿sí? Que hay un triángulo, vean, y al usar triángulos semejantes entre los dos triángulos que están sombreados son triángulos semejantes, ¿verdad? Entonces, al usar la técnica de triángulos semejantes, vemos que se obtienen esta igualdad. La función valuada en XL sobre XR menos X1 es como que es igual a la función valuada en XU sobre XR menos XU. Todos estos están en esta gráfica, ¿sí? Todos esos puntos. Entonces, al resolver esta igualdad, ¿sí? Para XR, despejando para XR, tenemos que XR va a ser igual a XU menos la función valuada en XU por XU1 menos XL menos XU sobre f de XL menos f de XU. Es muy parecida a la de, esta expresión es muy parecida a la de Newton-Raphson, ¿sí? Pero esta es la fórmula de la falsa posición, ¿sí? El valor de XR, ¿sí? Es el que reemplazará a cualquiera de los dos extremos del intervalo, ya sea a A o a B. ¿Sí? El intervalo no se divide a la mitad, sino que es entre A y XR o XR y B, ¿sí? Dependiendo de qué tan cerca esté la raíz. Si XR está más cerca de A o está más cerca de B. Así decide cómo dividir el subintervalo, ¿sí? Entonces los valores de A y B siempre van a encerrar a la verdadera raíz, pero el punto va a estar más cercano que en el método de bisección, porque el método de bisección simplemente divide en dos al intervalo, ¿sí? Este es el algoritmo, vean. Es un algoritmo para encontrar una solución a la función f de x igual 0, dadas la función continua f en el intervalo p sub 0, p sub 1, donde p sub 0 y p sub 1 deben de tener signos opuestos, ¿sí?
Entonces, al igual que en el método de bisección, lo más sano es tomar los valores del intervalo, P0 y P1, y evaluar ahí la función, y si los resultados tienen signos opuestos, significan que en ese intervalo hay al menos una raíz. Podrían haber más, pero en los ejemplos que vamos a hacer siempre va a haber una, ¿sí? ¿Qué tiene de parámetros iniciales? ¿Sí? Tienen dos aproximaciones iniciales, P sub 0 y P sub 1, que son el intervalo. ¿Sí? Una tolerancia que le vamos a llamar TOL, y una cantidad máxima de iteraciones que al menos en este algoritmo le llaman N0, pero nosotros le llamamos IT. ¿Sí? ¿Y qué tenemos como salida? Pues una solución aproximada P o un mensaje de fracaso. ¿Sí? Recuérdense que no es error, es fracaso. ¿Sí? Entonces, este algoritmo consta de 8 pasos. ¿Sí? Y son muy fáciles de seguir. El paso 1 nos indica que empezamos con I, que es la variable que nos controla la cantidad de iteraciones, y lo empezamos en 2. ¿Por qué? Porque ya tenemos el intervalo inicial, que es P0 y P1, que se supone que son las dos primeras iteraciones, ¿verdad? Entonces, empezamos en la iteración 2 para estar de acuerdo a los parámetros iniciales. Luego hacemos dos asignaciones. Q0, es una variable Q0, va a recibir el valor de la función valuada en el punto P sub 0. Y Q sub 1 va a recibir el valor de la función valuada en P sub 1. ¿Sí? Y en el paso 2 empieza el ciclo repetitivo. ¿Sí? Mientras I sea menor o igual al número máximo de iteraciones, repetir los pasos que van del 3 al 7. ¿Sí? El paso 3 me dice que debo calcular el punto P de la iteración I, ¿sí? P sub I. ¿Y cómo calculo P sub I? Va a ser igual a P sub 1 menos Q sub 1 multiplicado por P sub 1 menos P sub 0, todo eso dividido Q sub 1 menos Q sub 0. Ese es el cálculo de P sub I, o sea, el P de la iteración I. En el paso 4 viene la pregunta, ¿verdad? Si el valor absoluto de P menos P sub 1 sobre P es menor que la tolerancia, entonces nosotros debemos de dar como salida el éxito, ¿verdad? Tuvimos éxito. Logramos aproximar la raíz. ¿Qué datos tenemos que dar como salida? Pues la iteración I, el punto P, la función valuada en P y el error. ¿Sí? Recuérdense, yo he visto que en algunas tareas, y especialmente en el parcial, hubo quienes me daban un punto P y f de P estaba muy lejos de 0. Recuérdense que la idea es que P haga que f de P sea un valor muy cercano a 0. O sea, la raíz, pues la raíz es 0. Pero estos métodos normalmente no me dan la raíz exacta, sino que una aproximación. Entonces, cuando yo encuentro el punto P, tengo que ver que f de P sea un valor muy cercano a 0. ¿Sí? Pues esa sería la salida, la iteración y el punto P, la función valuada en el punto P, o sea, f de P, y el error. Y ahí nos detenemos. Si la condición de que el error aún no es menor que si la condición de que el error sea menor que la tolerancia no se cumple, entonces pasamos al paso 5. En el paso 5 lo primero que hacemos es incrementar la cantidad de iteraciones, ¿verdad? O sea, hacer I es igual a I más 1, una nueva iteración. Y a la variable Q le asignamos el valor de f de P. Realmente esa asignación no sería necesaria, ¿sí? Pero en este caso supongo que lo pusieron para garantizar que sabemos que tenemos en algún lugar el valor de la función valuada en P. Y preguntamos, si Q multiplicado por Q sub 1 es menor que 0, fíjense pues, si Q por Q sub 1 es menor que 0, entonces hacemos que P sub 0 sea igual a P sub 1
y Q sub 0 sea igual a Q sub 1. Solo en el caso en el que Q por Q sub 1 sea menor que 0. ¿Sí? Si esa condición no se cumple, pasamos al paso 7. En el paso 7 hacemos que P sub 1 sea igual a P y Q sub 1 sea igual a Q. ¿Sí? Entonces, en el paso 6 hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahí dice que si Q por Q sub 1 es menor que 0. ¿Sí? Y en el paso 7, pues está, las asignaciones del paso 7 no dependen de la condición del paso 6. Eso siempre se hace. ¿Sí? Y regresa. ¿Sí? Acá, después del paso 7, regresa al while, o sea, al paso 2. ¿Sí? Así se está. Hasta que en algún momento I sea mayor que la cantidad máxima de iteraciones, en ese caso se sale por el paso 8, dando como salida que el método fracasó después de n sub 0 iteraciones. ¿Sí? O suceda que se cumple la condición del paso 4. Una de esas dos nos va a dar la salida del algoritmo. ¿Sí? Entonces, como ven, este es un algoritmo muy sencillo. Es un poquito más complicado, no complicado, más largo que el de bisección porque es más eficiente, ¿sí? En el paso 6, en la condición de que si Q por Q sub 1 es menor que 0, acá lo que está viendo es qué tan cerca está ¿cómo se llama? El punto P calculado del lado derecho del intervalo, ¿eh? Porque Q sub 1 tiene... Q sub 1 tiene la función valuada, sí, pues la función valuada en P sub 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tan cerca está Q, el f de P que acabamos de calcular, de la verdadera raíz? ¿Qué tanto se está acercando? ¿Sí? Entonces, si está más cerca del lado derecho, hace este corrimiento, P sub 0 es igual a P sub 1 y Q sub 0 es igual a Q sub 1. Y, de todos modos, corre el lado derecho, P sub 1 es igual a P y Q sub 1 es igual a Q, ¿sí? Aquí arriba... ve si es necesario correr del lado izquierdo y en el paso 7 siempre corre del lado derecho. ¿Sí? En el paso 6 correría del lado izquierdo hacia la derecha y en el paso 7 es del lado derecho hacia la izquierda. ¿Sí? Así se va corriendo el intervalo. ¿Ya? Acuérdense que el intervalo es P sub 0 y P sub 1. Entonces, van a ver ustedes que este método, pues, cuando se asegura que f de P sub 0 y f de P sub 1 tienen signos opuestos, o sea, hay una raíz en ese intervalo, el método converge mucho más rápido que el método de bisección. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Acá está el primero. Utilizar el método de la falsa posición para determinar las raíces de la función f de x es igual a x por coseno de x menos 2x cuadrado más 3x menos 1 igual 0. Entonces, pregunto, ¿cuántas raíces debe tener esta función, compañeros? Dos raíces. Dos raíces, ¿verdad? Porque el exponente más alto es 2. ¿Sí? Y acá, a pesar de que x está multiplicando a coseno de x, esto se puede poner al mismo nivel, o sea, está al mismo nivel que 3x, ¿no? Porque la x está y tiene como exponente un 1. Entonces, es una parábola. Estamos hablando de una parábola. Entonces, dice acá, el primer paso consiste en determinar en qué intervalos la función tiene raíces. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues, lo más práctico es graficar la función. ¿Sí? Si nosotros tenemos cómo graficar la función, esa es la solución más fácil. Si no tenemos cómo graficar la función, entonces podemos hacer una tabla de valores. Le vamos dando valores a x para obtener el correspondiente valor de f de x. ¿Sí? Acá vamos a ver una tabla de valores. ¿Sí? Aquí le damos valores a x, ¿sí? Desde menos 10 hasta 10 para obtener el correspondiente f de x. Entonces, si nosotros vemos acá, cuando x es menos 10, f de x es menos 222, y así se va, vean, de menos 10
va bajando a menos 9, menos 8, menos 7, y viene con signo negativo, 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 y aquí cambia a positivo. Hay un cambio entre x igual a 0, que es menos 1, y x igual a 1, que es 0.54. Entre 0 y 1 hay una raíz, porque aquí hay un cambio de signo. Luego, cuando x es igual a 1 es positivo, pasamos a x igual a 2 y vuelve a ser negativo. Quiere decir que la otra raíz está entre 1 y 2. La primera raíz está en el intervalo 0, 1 y la segunda raíz está en el intervalo 1, 2. Porque después, vean, vuelve a ser negativo todo. Y como es una parábola, debe tener solo dos raíces y aquí en estos intervalos están. Entre 0 y 1 y entre 1 y 2. ¿Sí? Hubiéramos podido graficar también la función y hubiéramos encontrado la misma respuesta. ¿Sí? Empezamos con x igual a menos 10, para lo cual f de x es menos 222, y así se va hasta llegar a x igual a 10, otra vez otro número negativo. ¿Sí? Podemos observar acá que hay un cambio de signo entre x igual 0 y x igual 1. ¿Sí? Lo que nos indica que en este intervalo hay una raíz. Luego hay otro cambio de signo entre x igual a 1 y x igual a 2. Esto que está acá. Ahí está la otra raíz. ¿Sí? Otra forma para determinar en qué intervalo se encuentran las raíces de una función es graficarla en el plano cartesiano. ¿Sí? Y acá abajo les voy a mostrar la imagen de la gráfica de la función en el plano cartesiano. Aquí está, ¿ven? Y aquí vemos claramente, ¿verdad?, que entre 0 y 1 está esta raíz, y entre 1 y 2 está esta otra raíz, ¿sí? Entonces obtuvimos los mismos resultados con la tabla de valores que graficando la función, ¿sí? Entonces ahora tenemos que usar este método de la falsa posición para determinar cuáles son esas dos raíces, ¿verdad? Sabemos que una raíz está entre 0 y 1, pero no sabemos cuál es. Aquí aproximadamente yo veo que es como 0.25, ¿verdad? Y acá veo yo que es como 1.25 también, o 1.3, más o menos, por ahí anda. Pero no sé con exactitud. Entonces, para saber más o menos, o con una mayor precisión, cuál es la raíz, voy a usar el método de la falsa posición, ¿sí? Al utilizar este método, vamos primero a encontrar o aproximar la función, la raíz que está en el intervalo 0,1. ¿Sí? Vamos a utilizar los siguientes parámetros. La tolerancia va a ser 10 a la menos 10. No es tan pequeña ni es tan grande. Es aceptable. Vamos a tener 75 iteraciones como máximo. Y como el intervalo es 0,1, el punto P sub 0 va a ser 0 y punto P sub 1 va a ser igual a 1. Aquí se usó A y B, pero en el algoritmo creo que usamos P. Es lo mismo, ¿verdad? No hay problema. Y acá le llaman A y B y en el algoritmo se le llama P sub 0 y P sub 1. Ahí no hay ningún problema. Entonces, el resultado del método, pero codificado en C++, es el siguiente. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Vean, la primera raíz está en P igual a 0.2975. ¿Se acuerdan que les dije 25? Les dije, pero no, es 0.29. Y el método requirió de 13 iteraciones. ¿Sí? Y F de P, F de 0.2975 es, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 por 10 a la menos 9. O sea, es un número muy pequeño, está un número cercano a 0. ¿Sí? Pero este es ya codificado en C. Nosotros vamos a verlo ahorita en Excel. ¿Sí? Vamos a ver si la hoja electrónica que yo tengo. Ah, sí, X coseno de X. Voy a dejar de compartir esta presentación y vamos a ver Excel. ¿Sí? Vamos a dejar ahí y vamos a ver de dónde sale este valor 0.2975, porque acá son los resultados que yo puse en C++, ¿sí? Pero vamos a ver cómo
de dónde surgen esos valores. Vamos a ver ahora cómo funciona el método en Excel. Aquí lo tenemos. La función es x coseno de x menos 2x cuadrado más 3x menos 1 igual 0. Esta es una función que realmente, si nosotros nos ponemos a ver, no requiere de un método como el de la posición falsa o la falsa posición, porque es una parábola y nosotros sabemos que las parábolas o las funciones de grado 2 se resuelven por medio de la ecuación cuadrática, ¿sí? Pero vale la pena. Entonces, vean, pues aquí a la derecha está el algoritmo. Siempre yo trato de ponerlo ahí en una imagen. Y acá a la izquierda está el proceso, ¿sí? El procedimiento. Entonces, tenemos los valores iniciales, P sub 0 es igual a 0 y P sub 1 es igual a 1. Tenemos un máximo de 50 iteraciones. El problema decía 75, pero no llegamos ni a 15, ¿verdad? Entonces no hay problema. Y la tolerancia es 1 por 10 a la menos 10, ¿sí? Entonces tenemos acá, pues, tenemos que f de p sub 0, ¿sí?, es igual a menos 1. ¿Sí? Y f de p sub 1 es igual a 0.54. Realmente aquí lo único que nos interesa son los signos, ¿verdad? Aquí hay un signo negativo y aquí hay un signo positivo. Quiere decir que en el intervalo 0,1 hay una raíz. Entonces podemos empezar el algoritmo y nos dice que en el primer paso nos dice que i es igual a 2. Estamos en la iteración 2. Q sub 0 recibe f de p sub 0. Aquí está p sub 0 y aquí está p sub 1. Entonces Q sub 0 recibe la función valuada en p sub 0, que es menos 1. Y Q sub 1 recibe la función valuada en p sub 1, que es 0.54. ¿Sí? Y pasamos al paso 2 del algoritmo. Mientras i sea menor o igual que la cantidad máxima de iteraciones, repetir los pasos 3 al 7. ¿Sí? Mientras i sea menor o igual que 1 por 10 a la menos 10. Perdón, mientras i sea menor que 50, menor o igual a 50. En el paso 3 dice que se calcula P. ¿Cómo se calcula P? P es igual a P sub 1 menos Q sub 1 por P sub 1 menos P sub 0 sobre Q sub 1 menos Q sub 0. Es lo que está acá, vean. Y como en la expresión hace referencia a Q sub 0, Q sub 1, P sub 0 y P sub 1. Todo eso está aquí, ¿eh? P sub 0, P sub 1, Q sub 0 y Q sub 1. Entonces P, simplemente para calcular P, se sigue esa expresión, ¿sí? Seguimos esa expresión y obtenemos P. En la iteración 2, P tiene un valor de 0.64. Y la función valuada en ese punto P tiene un valor de 0.62. Vean, f de P está muy lejos de 0. ¿Sí? O sea, la raíz no es 0.64. ¿Sí? Y el error, pues, es 0.54, que es un valor muy grande todavía para compararlo contra 1 por 10 a la menos 10. O sea, aquí ni por asomo se va a cumplir la condición del paso 4. ¿Sí? Este f de P se va a ir haciendo 0 conforme va cambiando P. Entonces, como la condición no se cumple, esta condición del paso 4 no se cumple, pasamos al paso 5. Ahí hacemos i es igual a i más 1, sería 3 ahora, y q, dice, es igual a f de P. Yo no tengo aquí la variable q, ¿sí? No la tengo porque no la necesito porque aquí tengo f de P. O sea, esto es lo mismo, ¿verdad? Q es igual a f de P y yo tengo la columna f de P. Entonces, para mí Q ahorita, al menos en Excel, no la necesito. Paso al paso número 6. ¿Sí? Ahí es donde se pregunta, vean, si Q por Q sub 1 es menor que 0. Q es f de P, es positivo. Por Q sub 1, Q sub 1 es positivo también, más por más me da más. Entonces, esa condición no se cumple. La condición del paso 6 no se cumple. Y entonces paso directamente al paso 7, que me dice que el paso 7 me dice que es P sub 1 va a ser igual a P. Y Q sub 1 es igual a Q. Q sub 1 es igual a Q, pero Q es igual a F de P.
P sub 0 se queda igual y Q sub 0, por lo tanto, se queda igual también. Entonces regreso acá y vean, aquí no está esa asignación, ¿verdad? Pero se hace, bueno, la tengo que hacer porque está en Excel. En C++, por ejemplo, ahí no hay necesidad de hacer eso porque las variables conservan su valor. Acá no, ¿verdad? Entonces yo lo tengo que hacer. Y regreso en el paso, en el ciclo repetitivo, hasta el paso 3. Ahí tengo que calcular nuevamente. Como aquí sí puedo hacer esto de copiar. Vean, P bajó de 0.6 a 0.4. ¿Sí? O sea que el algoritmo está llevando a P hacia la, vamos a ver, el P sub 00, lo está llevando hacia la izquierda, ¿verdad? De derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces ahora calculamos f de P. F de P, ahora vean, f de P bajó a 0.24. O sea que con que bajara a 0.4 P, f de P bajó también a 0.2. O sea, sí bajó en una buena cantidad. Calculamos el error. ¿Sí? El error es 0.6. Aquí vean las cosas del algoritmo, ¿verdad? El error aquí era 0.54, aquí es 0.62. El error subió. Eso no quiere decir que esté malo, ¿verdad? Significa que hubo un cambio radical en P, porque de 0.6 pasó a 0.4. Con lo cual, el error subió también, pero vamos a ver qué pasa en las siguientes iteraciones. ¿Eh? Entonces, calculamos P, estaba acá, no se cumple esta condición del paso 4, entonces pasamos al paso 5. Incrementamos en 1i, que ahora sería 4. Y Q va a ser igual a f de P, que como les digo, yo no tengo el Q porque tengo la columna f de P. Y pregunto, ¿sí? ¿Es Q por Q sub 1 menor que 0? Q es f de P, es positivo, por Q sub 1. ¿Sí? Q sub 1 es positivo, más por más me da más. Esa condición no se cumple. Entonces paso de una vez al paso número 7, que me dice que P sub 1 es igual a P y Q sub 1 es igual a Q o f de P. Acá, P sub 0 se queda con su valor y Q sub 0 también se queda con su valor. Acá tengo que calcular el nuevo P. Va para abajo, sigue corriéndose hacia la izquierda, ¿verdad? Ahora es 0.32. Calculo el nuevo f de P. Vean, f de P ya tiene el primer decimal, es 0. O sea, va corriéndose hacia la raíz. ¿Sí? Y calculo el error. El error ahora es 0.2. Vean, bajó de 0.6 a 0.2. O sea que ahí ya va tomando lógica, ¿verdad? Y así nos estamos, vean, en todo este ciclo repetitivo. Acá no podemos nosotros simplemente copiar toda la línea, porque en el paso 6 nos pregunta siempre si Q por Q sub 1 es menor que 0. ¿Sí? Ahí sí que en el momento en que Q por Q sub 1 sea menor que 0, tenemos que hacer estas dos asignaciones. Entonces no podemos copiar, como en otros casos, toda la línea y seguir así, porque en algún momento esto se cumple y si nosotros simplemente copiamos la línea, no haríamos esas asignaciones, ¿verdad? Entonces, aquí lo mejor es ir viendo, como cuando uno ya va viendo el algoritmo, pues lo único que tiene que ver es si f de P y Q sub 1 tienen el mismo signo, ¿sí? Entonces sí puedo copiar toda la línea. Si tienen signos opuestos, entonces tengo que hacer lo que dice el paso 6. ¿Sí? Acá vean Q sub 1 y Q o f de P tienen el mismo signo, entonces yo puedo copiar, podría copiar toda la fila. ¿Sí? Y vean, P ahora es 0.3, f de P ya bajó, y el error va bajando todavía más. Y acá Q sub 1 y f de P tienen el mismo signo, los puedo copiar. Acá yo ya hice este ejercicio, ¿verdad? Y en ningún momento Q sub 1 y f de P llegan a tener signos opuestos. ¿Sí? En esta función en particular nunca se cumple eso, entonces
las asignaciones del paso 6 nunca se van a hacer, ¿sí? Pero es solo para esta función, ¿verdad? Y vean, ahora P ya va a ser por 0.29, F de PA por 0.025. Acá el asunto está en que pusimos una tolerancia que para hacerlo en Excel es muy pequeña, ¿verdad? Que es 1 por 10 a la menos 10. Entonces aquí copiamos esta, pegamos acá, y vean, ahora P es 0.2977 y F de P ya va por 5 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Pero el error va muy lento todavía. F de P va caminando más rápido que el error. Pero es por la comparación que se hace, ¿verdad? P menos P sub 1 dividido P. ¿Sí? Vamos otra vez. Y aquí ya va. Y el error ya bajó bastante. 5 por 10 a la menos 4. Y aquí la que empieza a caminar despacio es la función evaluada en P. Pero eso el algoritmo nos lo va diciendo, ¿sí? Acá volvemos a copiar. Vean ahora el error. Todavía está por 1 por 10 a la menos 4. Entonces aquí ya vamos a parar de explicar y simplemente vamos a ir copiando, ¿sí? Para que vean ustedes dónde va el error. Aquí el interés hay que ponerlo en el error, porque ya vimos que P y F de P están siendo bien calculados. ¿Ya? Vean, F de P ya tiene 8 por 10 a la, 2, 4, a la menos 7. ¿Sí? Y el error tiene 4.4 por 10 a la menos 6. Entonces seguimos copiando y pegando. El error tiene que llegar a ser menor que 10 a la menos 10. Ese es el asunto acá. Si hubiéramos puesto una tolerancia de 10 a la menos 5, esto ya hubiera hecho la convergencia, pero como es 1 por 10 a la menos 10, tenemos que seguir iterando. Fíjense que esto es lo que hace su programa ya sea en C++ o en cualquier lenguaje que lo hagan, ¿verdad? Esto es lo que hace. Vean el error por dónde va. En la iteración 16. En la 18. En la 18 ya converge. ¿Sí? Porque en la 18 el error tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí pues? 6.2 por 10 a la menos 11. En la iteración 18 converge. ¿Sí? Entonces nuestra respuesta tendría que ser que dados los valores iniciales, el algoritmo converge en la iteración 18 con un valor de P igual a 0.297530233676 y un F de P igual a 1.3 por 10 a la menos 11, con un error de 6.27 por 10 a la menos 11. Ese debería ser nuestro resultado, o esa debería ser nuestra respuesta. Vean, F de P tiene que ser un número muy cercano a 0. Si no se cumple eso, entonces el algoritmo está mal, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? El algoritmo lo seguimos y nos dio un error. Ese sí es un error, ¿sí? Pero básicamente así funciona el algoritmo de la falsa posición, ¿sí? Entonces les voy a dejar de compartir esta hoja electrónica y vamos a ver, solo vamos a ver así rápidamente la presentación, ¿sí? Vean, 0.297530 es casi el mismo valor que obtuvimos en Excel. Recuérdense que al ser herramientas diferentes, Excel y C++ no necesariamente nos van a dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces, en el intervalo 0,1 ya encontramos la raíz que está acá. Y vean, F de P, sí, nos dio otro valor diferente, ¿verdad? Pero habría que revisar y acá los parámetros iniciales son los mismos, ¿sí? Ahora, para la segunda raíz, la que se encuentra en 1,2, en el intervalo 1,2, en C++ me da con 19 iteraciones un valor de 1.2566. ¿Sí? 1.2566, 23, 26, entonces, con F de P igual a 1.5 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Entonces, ahí estamos con las dos raíces aproximadas con el método de la falsa posición, ¿sí?
Vamos a hacer otro ejemplo, pero después de los 10 minutos de relajamiento que tenemos. Yo tengo las 8:1. Vamos a regresar a las 8:11. Sí se escucha, ingeniero. ¿Me escuchan? Ok, perdón, es que esta cosa está fallando. Muy bien, les decía que vamos a considerar esta función f1 de x, que es igual a x más 2 por x más 1 por x menos 1 al cubo por x menos 2 menos 5 igual 0. Algunos recordarán que esta función estaba en una de las dos variantes del primer parcial, pero era para otro método, ¿verdad? Pero ahora la vamos a ver con el método de regula falsi, o falsa posición. Le puse f1 de x porque a veces resulta un poco incómodo trabajar con esta forma. Entonces yo lo que hice fue desarrollar esos productos que están ahí para generar el polinomio. Este es un polinomio, ¿verdad? Pero en la forma en que está, no lo parece. Entonces al desarrollar esa expresión, se obtiene esta otra función equivalente, ¿sí? Le puse f2 de x, pero realmente es la misma, ¿verdad? Ese polinomio sería x a la 7 menos 2x a la 6 menos 4x a la 5 más 10x a la cuarta menos x al cubo menos 8x al cuadrado más 4x menos 5 igual 0. Entonces, como es un polinomio de grado 7, pues definitivamente debe tener 7 raíces. Lo único que hay que determinar acá es cuántas de esas 7 son reales y cuántas son imaginarias, ¿sí? Entonces, si tuviera raíces imaginarias, pues esas no las vamos a tomar en cuenta porque el método de falsa posición no está hecho para eso. El único que vimos fue el método de Müller, pero el de la falsa posición no. Entonces, vamos a utilizar una tabla de valores para determinar los intervalos que esta función tiene, ¿sí? En donde esta función tiene raíces. Entonces, en esta tabla de valores, x toma el valor desde menos 5 hasta 5, ¿sí? Para ir viendo dónde probablemente tenga raíces. Vean, desde menos 5 viene con negativo, 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 y aquí hay un cambio, ¿eh? Para x igual a menos 2, f de x es igual a menos 5. Y para x igual a menos 1.5, f de x es igual a 15. Entonces, en el intervalo menos 2 menos 1,5 hay una raíz. Y vean, aquí, de menos 1.5 a menos 1, hay otro cambio de signo. De 15 pasa a menos 5. Entonces, en el intervalo menos 1.5 menos 1, hay otra raíz. Y seguimos viendo, ¿no? Negativo, 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 negativo. Y aquí hay otro cambio, ¿eh? De menos 5 pasa a 475. Entonces, entre x igual a 2 y x igual a 3, hay otro cambio de signo, lo que implica que hay otra raíz. ¿Y cuántas raíces tenemos? 3. Y el polinomio es de grado 7. Quiere decir que muy probablemente las otras 4 raíces sean raíces complejas o imaginarias, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con estas 3 raíces y las vamos a calcular, ¿sí? Vean, la función es un poco complicada, ¿verdad? Porque es un
es un polinomio de grado 7. Entonces, evaluar esta expresión, Welcome to ya sea en Excel o en lo que sea, pues resulta ser un poco complicado porque ya son 7, es un polinomio de grado 7, sería un poco difícil. No difícil, sino que tardado. Entonces, aquí les puse que hay que notar que hay cambios de signo entre los puntos x menos 2 y x menos 1.5. El otro cambio de signo está entre x igual a menos 1.5 y x igual a menos 1. Y el último está entre x igual 2 y x igual 3. Ahí están las tres raíces. ¿Sí? Vamos a ver si, no sé si puse la... Ah, sí. La función dice que tiene solo 3 raíces reales. Las otras, pues, son complejas. ¿Sí? Las otras 4 son estas, ¿ven? ¿Recuerdan? Les dije que cuando una función tiene raíces complejas o imaginarias, vienen por pares. ¿Sí? Acá la primera es p igual a 1.3924 más 0.6447i. Y la segunda es casi igual a 1.3924, solo que aquí es menos 0.6447i. Y las otras dos raíces son 0.1121 más menos 0.6502i. Ahí están las otras 4 raíces. Acá hubiera sido interesante utilizar el método de Müller para poner los parámetros iniciales adecuados para que nos llevara a estas raíces, ¿verdad? Entonces, solo nos queda encontrar las 3 raíces reales. ¿Sí? Vamos a hacerlo utilizando esto. La primera, ¿sí? La primera está entre menos 2 y menos 1.5. ¿Sí? Está en P igual a menos 1.975205779075.623 y F de P es 3.2 por menos 3.2 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Esa es la primera raíz real. ¿Sí? Con los dos puntos iniciales, menos 2 y menos 1.5, y una tolerancia de 10 a la menos 5. Ah, sí, por eso es, ¿verdad? Porque acá tenemos una tolerancia muy grande, ¿no? 10 a la menos 5, por eso salen tan poquitas iteraciones. Habría que poner una tolerancia más pequeña, siquiera 10 a la menos 15, para que el método nos diera más iteraciones y una mejor aproximación. Entonces, aquí dice que el método converge en la octava iteración con estos valores para P y F de P. Aquí lo que no puse fue el error, pero sería el único que faltaría, ¿verdad? Porque ya dice que I es igual a 8, P es igual a este número y F de P es igual a este otro. ¿Sí? Para la segunda raíz, donde A es igual a menos 1 y B es igual a... A es igual a menos 1.5 y B es igual a menos 1. ¿Sí? Acá sí ya tenemos un poco de más iteraciones en la iteración 11. En la 11ª iteración, el método converge con P igual a menos 1.1609 y F de P igual a 9.5 por 10 a la menos 7. Es un número pequeño también. Entonces, como ustedes ven, el método converge en la primera con 8, en la segunda con 11. Y para la última raíz, con A igual a 2 y B igual a 2.5, o P sub 0 y P sub 1, si ustedes prefieren llamarlos así, ahí el método converge con 32 iteraciones, ¿ven? ¿Sí? Para un P igual a 2.271 y F de P igual a 1.16 por 10 a la menos 6. ¿Sí? O sea, el método este es muy, muy seguro y solo nos restaría compararlo contra el método de bisección, porque son dos métodos que tienen cierta similitud. ¿Sí? Entonces, vemos que el método sí funciona siempre y cuando se garantice que hay una raíz entre el intervalo A, B. ¿Sí? Entonces, no sé, compañeros, ¿tienen alguna duda? Porque ahora viene el ejercicio. ¿No tienen alguna duda, compañeros, con respecto al método? ¿Me escuchan? No, no por mi parte, ingeniero. Ok, bueno,
entonces vamos a hacer el ejercicio. Utilicen Excel si quieren, o lo pueden hacer a mano. Yo preferiría que lo hicieran a mano, pero si tienen Excel y tienen la habilidad para usarlo, pues no hay ningún problema. Dice el ejercicio: utilizar el método de la falsa posición para aproximar las raíces reales de la siguiente función. Recuerden que si la función tuviera raíces imaginarias, pues no va a ser ese nuestro objetivo. La función es x al cubo menos 2x cuadrado más 0.3 igual 0. La tolerancia es 10 a la menos 10 y 50 iteraciones máximo, ¿sí? Entonces, quiero que hagan ustedes este ejercicio. Como les digo, si pueden hacerlo a mano, pues es mejor para que tengan mayor comprensión del algoritmo y así cuando ustedes lo pasen a un lenguaje de programación, no tengan dudas, tengan la seguridad, la certeza de que lo que están haciendo está bien. Vean, les voy a poner acá nada más la gráfica de la función, ¿sí? La gráfica de la función es esta. X al cubo menos 2x cuadrado más 0.3 igual 0. Entonces, ¿en qué intervalos están las raíces? ¿Alguien que me diga en qué intervalos tendría que considerar? Está en menos 1, 0, 0 a 1 y de 1 a 2. Muy bien. Entonces, por favor, pónganse a trabajar en esto. Y cualquier duda, pues me dicen, yo estoy acá siempre para cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿sí? Vamos a ver, Esdras dice también entre menos 1 y 0.